Estás en vivo. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Ballén y estoy nuevamente aquí con Gerardo Vázquez, el hombre del tiempo. Hoy vamos a hablar sobre la historia de los relojes de péndulo, que en su momento fueron uno de los más precisos de su época. Bueno, como introducción podría decir que hoy en día los relojes de cuarzo están dominando todo el mercado de la relojería. La mayoría de personas usamos lo que son los relojes a pilas. Pero, ¿por qué es que se ha difundido bastante el uso de los relojes a pilas? Porque han simplificado muchos procesos, como la mano de obra quizá de los relojeros, o usan menos piezas. ¿No es así? Pero no siempre fue así, dado que en la época de 1970 recién aparecieron estos relojes a pilas. Entonces, de 1970 para atrás, ¿cómo medían el tiempo? ¿Alguna idea? Claro que sí. Los primeros relojes de cuarzo se realizan gracias a investigaciones que hacen los suizos, debido a que la tecnología había dado un salto. Estábamos pasando a la era electrónica y, como ya habíamos dicho en una oportunidad anterior, que la relojería va a la par con el avance tecnológico, era lógico que la ciencia de la relojería trate de aplicar la electrónica y la microelectrónica a la fabricación de los relojes. Bueno, los suizos hacen el estudio, pero quienes llevan a realizar ya en físico el reloj son los japoneses. Japón empieza a producir los relojes de tal manera que los relojes electrónicos se fabrican con un costo mucho menor a los relojes mecánicos, y sobre todo suizos, ¿no? Que son relojes de alta categoría y que tienen un precio, podríamos decir, más elevado que los relojes de cuarzo. Bien, y tú como técnico relojero, ¿se te hace más fácil reparar un cronógrafo quizás mecánico o un cronógrafo a pilas? Con respecto a eso, como decía Einstein, es relativo. Porque cuando un técnico se especializa en algo, se le hace más fácil hacer aquello en lo cual se ha especializado. Yo, cuando estudié en Senati, estaba en su auge y en su apogeo los relojes mecánicos. Entonces yo me formé como técnico reparador de relojes mecánicos.
Y tanto los relojes de cuerda como los automáticos y los cronógrafos, pues para mí se me hacía muy fácil repararlos, ¿no? Luego aparecen los cronógrafos de cuarzo que tienen menos cantidad de piezas. Hasta se puede decir que el trabajo es más sencillo. Pero cuando aparecieron a mí me da dificultad repararlos. Tuve que entrenarme mucho para poder dominar y poder hacer buenas reparaciones, se puede decir, en los relojes cronógrafos de cuarzo. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de los relojes de pared mecánicos, también conocidos como relojes de péndulo. Estos fueron el sistema de cronometraje más preciso desde 1660 hasta 1930. Quiere decir 270 años que estos relojes fueron los más precisos de su época. Con respecto a ese tema, quiero dar unos datos más. La relojería mecánica, quiere decir los relojes de cuerda o los automáticos, tuvieron una época de oro, ¿no? En el cual mucha gente usaba su reloj de cuerda o su reloj automático o su cronógrafo mecánico. Pero como todo tiene un antecesor, el antecesor al reloj mecánico de pulsera fue el reloj de péndulo de pared. O sea, antes que sea inventado el reloj de pulsera, los relojes de péndulo, como este, fueron relojes que no faltaba en una casa, en una sala. A la par también se usaban los relojes monumentales que van colocados pues en las iglesias o en las plazas públicas. O sea, el reloj de péndulo fue el antecesor al reloj de pulsera. Sobre todo entre los años 1800 y 1900, porque la gran mayoría de hogares medían el tiempo con estas máquinas. Cada casa, cada hogar tenía uno. Las fábricas, las oficinas, las estaciones de tren, todos tenían que tener su reloj de péndulo. Porque sin esto, ¿cómo iban a medir el tiempo? Antes de que se usaran, existía lo que eran los relojes de sol, los relojes de agua, los relojes de fuego, ¿no? Las velitas que se van apagando. También los famosos relojes de arena. Galileo Galilei estudia las leyes del péndulo, ¿no? Este aparatito tiene unas leyes físicas, las cuales Galileo Galilei profundiza en su estudio, y él fabrica un reloj, por supuesto básico, simple, y ya un reloj mecánico. Y luego, pasados los años, vienen otros inventores que van perfeccionando la técnica de la relojería mecánica. Todo eso ocurre por allá, por la revolución industrial, ¿no? Claro. Y sobre todo, el gran descubrimiento de Galilei fue justamente este movimiento, conocido como isocronismo. ¿Qué quiere decir? Que este péndulo oscila
entre las mismas distancias. Eso es lo que le da la precisión al reloj desde la época de los relojes de péndulo hasta la actualidad. Solo que en la actualidad estos relojes ya no usan péndulo, sino usan una pieza que oscila llamada volante, que tiene esa misma ley de girar en una distancia concurrida. En el campo de la relojería, cuando es aplicado el péndulo, este movimiento se mantiene por un impulso, ¿verdad? Pero el mecanismo lleva una cuerda, la cual mediante las ruedas le va dando un pequeño impulso. Cada movimiento que tiene el péndulo, ¿no? Eso hace que el movimiento llegue a ser un movimiento perpetuo. Mientras tenga este pequeño impulso, las oscilaciones pueden darse a perpetuidad. Bien, ¿y tú que has reparado este tipo de relojes, seguramente muchos a lo largo de tu carrera, cuánto dura la cuerda de uno de estos relojes? A tope. Eso lo determina el fabricante. Cuando fabrican el reloj, quiero decirles también que los fabricantes o los que inventan los relojes, en la época donde estaba en su apogeo los relojes de pared, de péndulo, los inventaban los premios Nobel de física. ¿Qué quiere decir? Que eran personas bien preparadas, bien estudiadas, las cuales iban a fabricar piezas con tan alta precisión y perfección, el cual producía relojes precisos, de alta precisión. Ahora, con respecto a la duración de la cuerda, hay fabricantes que hacen que el reloj, la cuerda del reloj de péndulo, dure una semana. Hay otros fabricantes que lo diseñan para que dure 15 días. Y en este caso, este reloj, por ejemplo, es para 31 días la cuerda. También se han fabricado relojes que duran 100 días hasta 365 días. Eso depende del fabricante. Claro, y es una diferencia enorme a comparación con los relojes de pulsera que... ¿Cuánto dura la cuerda de un reloj de pulsera aproximadamente? Igual también tiene que ver con el fabricante, pero mínimo es 48 horas. También hay de 36 horas y de mucho más. Prácticamente 2 días. Efectivamente, 2 días. Es una diferencia enorme. Bien, entonces, el invento de estos relojes de péndulo significó un gran avance para la relojería, puesto que pasaron de una variación de 15 minutos diarios hasta los 15 segundos diarios con esta máquina. Es una variación enorme. Tanto así que en ese tiempo no se usaba la aguja de minutero. Solamente existía el horario. Con una variación tan grande de tiempo, no tendría mucho sentido usar una aguja de minutería que no es tan precisa. Pero desde que se inventó esto, sacaron la aguja de minutería. Claro, ahora yo les quiero comentar sobre un clásico de un reloj de pared, el cual ahora es considerado como reloj de colección. Son los famosos relojes cucú. Los relojes cucú, cada hora se abre la puerta y sale un pajarito que canta, ¿no? Que canta y da el sonido del cucú. Estos relojes se inventaron en Alemania, en la selva negra de Alemania, y
son clásicos, son muy añorados por las familias que tienen el reloj cucú, debido a que su sonido es único. Y cuando pasan los años, pues las familias tienen hijos que crecen y eso queda en el recuerdo, ¿no? Estos relojes tienen mucha añoranza. Funcionan con 2 piñas. Estas son las piñas que son la fuente de energía del reloj, porque con el peso, con la gravedad, hacen girar el tren de ruedas y da vida a todo el reloj, ¿no? También usa un péndulo en el cual va a estar oscilando perennemente, ¿no? Claro, sería un recuerdo muy bonito a alguien que creció toda su vida al lado de este tipo de relojes cucú. Escuchar cada hora ese silbido, ¿no? Claro que sí. De tal manera que ya cuando crece, se queda en su recuerdo ese reloj cucú que tuvo por toda su infancia. Entonces, Gerardo, yo te hago una pregunta. ¿Por qué los relojes hacen tic-tac? El famoso tic-tac de los relojes. Muy buena pregunta, ¿eh? El sonido del tic-tac es un sonido que en un reloj que está en óptimas condiciones, el sonido del tic-tac tiene ritmo, tiene tiempo. Cuando un reloj de pared está inclinado o no está totalmente perpendicular, el reloj se detiene. Estos relojes, para que funcionen bien, tienen que estar totalmente perpendicular, ¿no? O también le ponemos un nivel en la base y solamente así funciona bien. Para nosotros poder dejar en óptimas condiciones el reloj en una pared, tenemos que escuchar el sonido del tic-tac, de tal manera que el tic-tac tiene que tener medio tiempo a la izquierda y medio tiempo a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser un sonido de tic-tac, porque si es tic-tac, está viendo menos tiempo a la izquierda y más tiempo a la derecha. Ese reloj se va a detener. El técnico relojero experimentado ya tiene adiestrado el oído para poder escuchar el tic-tac y poder nivelar bien el reloj. Así es. Exactamente. Ese es el motivo del tic-tac. Bueno, y el sonido tic-tac se produce con el contacto de una rueda llamada la rueda de escape y con otra pieza llamada ancla. Ese contacto que se da entre rueda y el brazo del ancla va produciendo el tic-tac. Y eso sucede, el tic-tac es producto de la liberación de las ruedas. Las ruedas van liberando la energía que les da, ya sea la misma cuerda que le das manualmente o la energía que le da las pesas. Bien, vamos a seguir un poco más con la historia. La precisión de los relojes de péndulo mejoró considerablemente alrededor de 1725, con la invención del péndulo de parrilla. El péndulo de parrilla es uno muy parecido a este, pero en esta parte no es un palo totalmente, no es una línea totalmente, es una rejilla, lo cual hace que le dé más precisión al reloj. Pero eso es solamente los relojes que son de buena calidad, porque los que son de más baja calidad, eso es simplemente un adorno.
Después está... Cabe mencionar que el reloj de péndulo de mercurio aprovecha la expansión térmica como la densidad del mercurio, como podríamos observar en un reloj de 400 días, también conocido como reloj de cúpula. Otro detalle con respecto al péndulo es que acá tiene un tornillo que es el regulador de la precisión. Si nosotros entornillamos y hacemos que el péndulo suba, vamos a hacer que el reloj adelante. Si entornillamos y si desentornillamos, vamos a hacer que el disco baje y vamos a hacer que el reloj atrase. Entonces, con este tornillo de regulación podemos llegar a regular un reloj y que dé una buena precisión. Bien, entonces, como comentario final, ¿qué les recomendarías a todas las personas que tienen un reloj de péndulo mecánico? La recomendación es que le den un mantenimiento periódico a su reloj, debido a que todo sistema mecánico va lubricado, para que el rozamiento que llevan las piezas mecánicas no produzca desgaste. Cuando no se le hace un mantenimiento periódico, las piezas por el rozamiento sin aceite produce desgaste y al final el mecanismo, el motor, termina con deformaciones y el reloj empieza a presentar fallas. Yo quisiera hacer más bien una pequeña demostración de desarmar y mostrarle el motor de un reloj de péndulo. Ya que en mi trabajo técnico siempre, constantemente estoy desarmando los motores, ¿no? A ver con la cámara, saca la cámara y muestra acá. Primero tenemos acá un tornillo. Tenemos un tornillo hexagonal, el cual desentornillamos para liberar la aguja minutera, la aguja de minutos. Tenemos acá la aguja de minutos y su seguro. Luego la aguja horaria va a presión, por lo tanto jalamos simplemente para liberarla. Luego retiramos la esfera. Poco a poco así estamos avanzando para llegar al motor. Retiramos la esfera sacando los tornillos de seguridad. Y ya tenemos, acá tenemos el motor en el cual podemos ver el fleje, el cual este fleje va conectado a la cola del ancla, y esta es el ancla que al hacer contacto con la rueda de escape va a producir el tic-tac en el contacto del ancla con la rueda de escape. Vamos a seguir avanzando para llegar al motor. Bueno, generalmente las esferas vienen también pues en números romanos, ¿no? Este es un modelo antiguo, es una marca Frontier.
Listo. Entonces, por esta semana nos despedimos. Saludos para todos y cuiden sus relojes.